Finalmente se dejó sin efecto un decreto que viabilizaba la reducción de impuestos tanto a cigarrillos como a bebidas azucaradas y bebidas alcohólicas. Una lucha que se realizó desde diferentes organizaciones y gremios porque esto representaba sin duda un atentado hacia la salud pública, en especial de los niños, por este consumo excesivo de bebidas azucaradas. ¿Cómo reciben esta decisión que se de dejar sin efecto este decreto? Buenas tardes, bienvenido. Y buenas tardes y muchas gracias a Radio Pichincha y a Punto Noticias en particular. Sin duda es uno de los medios que nos acompañó desde la primera instancia de este proceso de acción de protección. En realidad, esto comenzó cuando el Servicio de Rentas Internas a finales del año 2022 hizo un ajuste por inflación de algunos impuestos a consumos especiales, tabaco, bebidas alcohólicas, fundas plásticas y bebidas azucaradas industrializadas. A los pocos días de eso, el presidente de la República, Guillermo Lasso, en ese entonces, emitió un decreto ejecutivo que no solo que desconoció esas medidas técnicas del Servicio de Rentas Internas, que manda además la ley de régimen tributario, sino que además aprovechó en ese decreto ejecutivo 645 del 10 de enero de 2023 para bajar sustancialmente los impuestos a dos productos en particular, y eso hay que resaltar. Ujú. El uno, las armas y las municiones. Hay algún rato se hablaba como que también se incluía las armas para competencias deportivas, pero si querían hacerlo debían ser específicos y decir las de competencias deportivas, pero no, fue en general. A todas las armas y a todas las municiones se bajó el impuesto específico a consumos especiales de 300 que estaba vigente hasta 30%. Yo ponía como un ejemplo un arma que antes del decreto podría costar $4.000 más IVA. Con este decreto venía a costar $1.300 más IVA. Es decir, a quien beneficiaba, lógicamente, a los comerciantes de armas, pero además probablemente tenía la intencionalidad de facilitar que grupos peligrosos en la sociedad se armen, grupos específicos de la sociedad se armen, e inclusive que se estructuren más fácilmente grupos y bandas paramilitares. Ese fue una de las cosas más graves, pero también hubo otro muy importante descenso con el decreto 645, que fue en los productos electrónicos de tabaco y sus insumos. Allí se bajó de 150 que estaba vigente hasta 50%, es decir, también un descenso significativo. Y esto no es gratuito. Esto además da cuenta de que hubo presión de industrias como la de tabaco para que se haga este decreto ejecutivo. Porque hoy está bajando en todo el mundo y en el Ecuador también el consumo de cigarrillo convencional. Pero los productos que se están posicionando y por los que apuesta la industria del tabaco son precisamente los electrónicos. Y no es gratuito porque en una generación electrónica de nuestros adolescentes y jóvenes, justo esos son los que más impactan. La última encuesta que tiene el Ministerio de Salud Pública y la OPS sobre consumo de tabaco muestra que entre los adolescentes y adolescentes muy pequeños, de 13 a 15 años, se consume más cigarrillo electrónico que cigarrillos convencionales. Aparte, por supuesto, también se bajó impuestos a los otros productos como bebidas azucaradas, que no son solo las gaseosas, sino otras bebidas industriales que tienen también mucho azúcar. Las bebidas alcohólicas, ya veremos si es que hay tiempo, como Ujú. la cerveza, también la industria cervecera ha interferido mucho en políticas públicas y también a ellos se les afectó. Y un tema más que es el de las fundas plásticas, que ustedes saben contaminan enormemente, los plásticos de un solo uso. Hugo, ¿se han podido medir? No sé si lo han hecho. En todas maneras, me gustaría recoger su apreciación respecto a los impactos que tuvo esta medida en cuanto a salud y en cuanto a ingresos para el Estado ecuatoriano, para el erario nacional, ingresos que bien podrían haberse dedicado a situaciones emergentes como para atender la misma salud que está totalmente abandonada. ¿Qué nos puede decir, Hugo?
Sí, no se puede medir directamente, gracias Washington, no se puede medir inmediatamente así unos impactos específicos y eso es lo que nos pedían los abogados de la Procuraduría y de la Asesoría Jurídica de la Presidencia. Decían a ustedes como demandantes, ¿cómo les ha afectado este decreto? ¿Acaso les ha provocado un cáncer o una enfermedad cardiovascular, una diabetes? Es que las enfermedades no transmisibles que son producidas por estos productos nocivos ocurren a largo plazo. Ujú. Nosotros lo que demandábamos era que esto afecta en general a la población, pero en el caso de las armas podríamos ver alguna relación con el hecho de que justamente el decreto es de inicios de 2023 y el año 2023 es el año más violento, donde más homicidios existen y la mayoría de homicidios son con armas de fuego. Se aumentó dramáticamente desde el año 2022 hasta el año 2023 el número de homicidios. Llegaron casi a 7.000, como conoce toda la ciudadanía. Entonces, eso también es una muestra de que no es que eh, este iba a contribuir a la seguridad como pretendían con el decreto ejecutivo. Todo lo contrario, aumentó la violencia. Y podríamos ver también al contrario cuando se subió los impuestos a las armas, que eso fue alrededor del año 2014, si no estoy muy equivocado, ahí hubo más bien un descenso de las muertes violentas. Si ustedes ven una imagen de la tendencia de cómo han sido los homicidios en el Ecuador, justo la época en que hay un descenso de los homicidios es de entre el 2015 hasta el 2017 más o menos, y a partir del 2019, pero sobre todo 2021, 22 y más en el 23, es que aumenta enormemente la violencia y aumentan los homicidios. Eso de una manera así general, pero como repito, los impactos son a largo plazo. Hay un principio de precaución. Ya hay miles de estudios en todo el mundo y recopilados por organismos como la Organización Mundial de la Salud, pero también como el Banco Mundial, en el que demuestran que los impuestos saludables a estos productos que son nocivos tienen un impacto favorable y por eso recomiendan estos organismos internacionales a los países que se incremente impuestos a estos productos. El decreto de Lazo hizo todo lo contrario. Yo debo decir que cuando hubo la sentencia del juez de primera instancia, el juez Andrade, que era una sala de primera instancia relacionada con delitos como la corrupción, cuando hubo ese fallo, que fue un fallo negativo para los derechos de la población, sabíamos que incidió en ese fallo la presión que recibió de parte del gobierno y también de las industrias involucradas. Y la verdad es que no teníamos mucha confianza en la justicia después de ese primer fallo. Fue una decepción. Pero cuando en la segunda instancia fue una sala que se dedica Juicios. especializada de la Corte de Pichincha que se dedica a los derechos de la familia, la niñez y la adolescencia, nuevamente nos vino algo de esperanza, porque en esos tribunales suele haber mucho más apertura a visualizar, a ver los derechos de la población, y en este caso básicamente de la niñez y de la adolescencia. Fuimos a la audiencia de segunda instancia que se realizó en diciembre, ya cuando estaba el gobierno de Daniel Noboa. Es decir, que quienes actuaron en defensa del decreto, diríamos, que emitió Lazo, Guillermo Lazo, fueron los funcionarios ya del nuevo gobierno de Noboa. Y ellos, lógicamente, asumieron una posición de defensa de los intereses comerciales de las industrias y del gobierno anterior, como que fuera una continuidad del gobierno actual con el anterior. Uno espera que cambie de gobierno y por lo menos sean más cautos, pero no, es como que no hubiera cambiado de gobierno, siguió la misma defensa, descalificándonos a la acción de personal, diciendo que no se había violado derechos, diciendo que no hemos tenido los demandantes daños directos por el decreto. Y una cosa que también decían es que no es política pública el decreto ejecutivo, sino una simple acción administrativa del presidente. En cambio, el fallo de segunda instancia
de este tribunal, de esta sala de niñez, adolescencia, familia, eh, es fundamental, yo diría, por algunas cosas, y creo que hay que felicitar porque han sido jueces honestos que han estudiado el caso a profundidad. La extensa sentencia da cuenta, si ustedes leen la sentencia, da cuenta de que Ujú. realmente hicieron un trabajo a profundidad. Y creo que lo fundamental en el fallo de segunda instancia es que reconocen que el decreto ejecutivo eh, atenta contra los derechos, es regresivo en derechos y además definen claramente que se trata de una política pública, de una política tributaria y por tanto era sujeto de una acción de protección y en base a ello se emite el fallo favorable. ¿Y Ujú. Ahora lo que Exacto. siempre debemos estar vigilantes desde que se cumpla esa sentencia. No sé si es que haya alguna apelación de parte del Ejecutivo, sería Sería el ilógico porque colmo, ¿no? no es de este gobierno, sino del gobierno anterior, Ujú. pero podría ocurrir y podría ocurrir también que haya retardos en la ejecución, pero para eso hay que estar vigilantes toda la ciudadanía. Ahora, doctor, en esta sentencia se pide o se insta a la conformación de una mesa técnica. ¿Quiénes deberían conformar esa mesa técnica? ¿En qué tiempo debería darse? ¿Y cuál sería la labor, la gestión que tenga que hacer esta mesa técnica? Sí, ojalá se logre. Esa es una de las partes de la sentencia. Esa mesa técnica debería también incluir a organizaciones ciudadanas. O sea, está bien algunas instituciones del Estado y organismos internacionales como la OMS, que desde hace años recomiendan los impuestos saludables. Eh, no sabemos cuándo se pueda lograr esa mesa técnica porque depende de los funcionarios. Ujú. A pesar del gobierno anterior, un gobierno neoliberal y el actual también, el ministro de Salud Pública del gobierno anterior de Lazo, que es un salubrista con mucha experiencia, José Ruales, él tuvo una posición diferente a la del gobierno. Él, inclusive con sus técnicos, emitieron un criterio técnico sobre los impuestos saludables. Y nosotros aspiraríamos a que sea el Ministerio de Salud también, independientemente de las posiciones de los directivos, del ministro, de los viceministros, que asuman una posición de defensa de la salud y sea el Ministerio de Salud el que logre activar rápidamente esta mesa técnica que determina, que manda la sentencia de la sala de segunda instancia. Nosotros estaríamos dispuestos a participar en ella si es que nos llaman con nuestros criterios desde la sociedad civil. Cabe una última reflexión, Hugo, porque acostumbrado está el país a obtener respuestas casi siempre negativas cuando se plantean este tipo de controversias a nivel de la justicia y está acostumbrado a un accionar de la justicia de manera corrupta, de manera poco clara, opaca. Entonces, si es que hay una resolución, por fin, de alguna corte en el sentido positivo, pues bien cabe analizar que hay todavía esperanza, Hugo, ¿o no? Sí, sí, o sea, de hecho que esta sentencia nos da mucha esperanza. Hemos recibido criterios de juristas y de organizaciones fraternas de toda Latinoamérica y están felices con la sentencia porque se sorprende de que haya gente tan honesta dentro de la justicia que haya hecho un trabajo a profundidad, porque no es solo en el Ecuador. En varios otros países latinoamericanos también sucede que la justicia atenta contra derechos cuando debería protegerlo. Y yo creo que mucha de la gente, tanto dentro del país, gente muy prestigiosa como Jaime Breil, que apoyó nuestra demanda, que fue rector de la Universidad Andina, o Gustavo Vega, que es rector de la Universidad Internacional del Ecuador, o Ricardo Hidalgo, que es rector de la Universidad Tecnológica, han calificado a esto como un hito de salud pública, porque no es común que presentando una demanda en la justicia se logre una sentencia que ampare derechos, que proteja a la población, porque generalmente lo que sucede es que terminan imponiéndose los intereses Ujú, comerciales de estas grandes industrias que ujú. ustedes verán son la Coca-Cola, Poderosísimos, la Philip claro. Morris, la Nestlé y otras enormes y otras también nacionales, ¿no? Como la Ujú. Cervecería Nacional, por ejemplo, y los comerciantes de armas.